Este es el día que ha hecho el Señor, en Él me alegraré, en Él me gozaré. Gracias por estar aquí en una nueva edición de Marcando Caminos. Les recordamos, este es un programa que está auspiciado por Iglesia de Adoración Familiar, Belén 1618 y la comuna de Cerro Navia. Así es que estamos esperando a la invitada del día de hoy. Esta vez desde Guatemala el Señor nos trae una palabra hermosa para cada uno de aquellos que están ahí a través de la pantalla recibiendo esta bendición. Vamos a ir a un tiempo de alabanza mientras esperamos a nuestra querida invitada. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. De mi corazón, Jesucristo, yo me entrego. De mi corazón, mi corazón. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Y ahora también le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy desde Guatemala, nuestra querida pastora Erika Castañeda. Bienvenida, pastora, muchas bendiciones. Bienvenido a una nueva edición de Marcando Caminos. Muchas gracias, pastora Marcela San Martín. Es un enorme privilegio, un honor estar desde Guatemala llegando hasta la hermosa República de Chile. Es un privilegio estar ingresando ahí hasta tu hogar, amado hermano, amada hermana, y sabemos que el Señor tiene plan y propósito, y sin duda esta es una de esas mañanas donde Él tiene plan y propósito para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que el Señor tiene propósito. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en esta cumbre maravillosa de mujeres Aichá, esta llamada Perfume, ¿cierto? Fue un tiempo hermoso, 3 días tremendo para mí, casi una vigilia porque terminábamos muy tarde, pero el Señor se glorificó, el Señor manifestó su presencia en ese tiempo. Y bueno, una de las invitadas especiales para esa cumbre fue justamente usted, nuestra querida pastora Erika Castañeda. Así es que cuéntanos, por favor, queremos conocer su ministerio, queremos conocerla, cómo ha sido este trabajo en bueno, ya casi ya no es tanto tiempo de pandemia, pero sabemos que todos tuvimos un ministerio muy especial y muy estratégico en el Señor para este tiempo, ¿verdad, mi querida pastora? Así es, porque en Él todas las cosas operan para bien y bendición. Yo con mi esposo fundamos Ministerios en Victoria en un área de Guatemala. Mi esposo falleció hace 4 años, 5 años va a ser este 12 de octubre.
Entonces me tocó a mí seguir con el ministerio. Gloria a Dios por eso, porque es el Señor quien nos dirige. Y en este tiempo de pandemia, pues la iglesia estaba en las casas. Estuvimos conectados todas las noches. Tuvimos el enorme privilegio de tener a un maestro de la palabra, Kevin McCain, de Estados Unidos, enseñando palabra, estudios bíblicos muy profundos. Y teníamos también a otro maestro, el apóstol Praful Martin, y teníamos reuniones en el equipo pastoral y fueron, mire, noches de vigilia de lunes a domingo, y las personas queríamos descansar y no, querían más, siempre más, y fue un tiempo donde el Señor nos estuvo preparando. El Señor nos abrió caminos diferentes. Yo, aparte de ser pastora, también soy empresaria. El Señor nos ha permitido eso para no solamente tener el sustento, sino poder bendecir a los ministerios, bendecir a las personas, como la promesa que le dio el Señor a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición a los demás. Entonces, como se cerró yo me he movido en el área de textiles y en el área hotelera, un centro de retiros para que las personas vinieran a predicar la palabra de Dios. Pero como se cerró completamente, el Señor me dio la estrategia de transformar y volver apartamentos eficientes, una parte de eso. Entonces las personas vinieron a vivir allí y ahí siguen siendo bendecidas, y ahora se está reaperturando nuevamente el área de retiros para que vengan a predicar la palabra de Dios y a ser transformadas las vidas. ¿No es maravilloso nuestro Padre, Pastora Marcela? Gloria a Dios, por supuesto que lo es. Ha sido un tiempo de avivamiento para muchos, y en especial, como le digo yo, este mover que tiene el Ministerio de Mujeres Aichá. Aichá, hay una forma de decirlo, ¿verdad? Aichá o Aichá. Pero ha sido tremendo, sí. Los pastores también hicieron un trabajo hermoso este tiempo de la cumbre. Recibimos, yo me sentí ministrada completamente esos 3 días de la cumbre. Usted sabe, bueno, ya tenemos 2 horas de diferencia, así que aquí empezaba bastante tarde y terminábamos bien tarde. Pero lo tomó como un tiempo de vigilia, un tiempo en el que derramó su espíritu y su perfume, ¿cierto? Nosotros nos ofrendamos ese tiempo, y esa es una ofrenda, un perfume agradable al Señor, y también nos ministró su palabra, la palabra de todos los invitados a la cumbre. Así es que, mi querida, cuéntanos un poco de su familia y cómo ha sido este tiempo, bueno, de duelo. Yo creo que ya el Señor ha podido aplacar, ¿verdad?, este tiempo de duelo en usted. Y bueno, el Señor, estimado a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos, ¿verdad? Así es que creo que el Señor... tenemos un tiempo acotado en esta tierra. Dice que, bueno, los más fuertes irán a durar 80 años, pero el Señor muchas veces le place que ni siquiera eso, solamente que cumplimos o se cumplió con la misión a la que Él nos había asignado, y ya es el tiempo de recibirnos allá, en donde nos tiene esa morada preparada nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, sí, pues fíjese que yo tengo este testimonio, una experiencia que viví en el proceso con mi esposo, siempre juntos en el ministerio. Yo le decía compañeros de misiones, donde andábamos predicando la palabra, y también en la empresa. Entonces pasamos 24 horas juntos. Él es un testimonio tras testimonio de todo lo que el Señor hizo en su vida en esa época. Pero al final, él siempre decía: si yo voy a desgastar mi vida, la voy a desgastar por el Señor. Y era una forma maravillosa, porque yo era su enfermera, era su amiga, era su esposa, era su novia. Teníamos una unión muy linda de parte de Dios. Y bueno, pues él enfermó. Y yo sabía, porque habíamos visto años atrás cómo el Señor lo levantaba, pero en esta oportunidad el Señor me dijo: esta es
ya, ahorita sí, esta es la última oportunidad. Yo le decía a mi esposo, ¿tú quieres pedir perdón a alguien? Y decía, no, yo estoy listo, yo estoy preparado. Y estuvimos allí en la habitación 24 horas. Yo mi vida pues la dediqué no solo antes, sino después para el Señor, para mi familia y para Él. Y cuando los paramédicos llegaron esa noche y dijeron, él ya entró en coma y él va a morir, el personal que estaba allí apoyándonos y mi hija con su familia, comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a cantar, a dar gloria a Dios en ese momento, y luego dijimos, vamos a hacer vigilia y vamos a descansar para tomar el tiempo. Yo dije, denme una hora, y yo a las 3 de la mañana sigo de corrido, ¿verdad? Entonces quería solamente renovar mis fuerzas. Y solo creo que estaba recostándome porque mi hija iba subiendo las gradas para su habitación cuando la enfermera dice, mire, veo que ya no está respirando. Y fíjese, amada pastora Marcela y todas las personas que están conectadas a través de este canal de televisión, las cosas que el Señor hace. En mí entró un canto y es eso, yo sé que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo pude experimentar porque entró en un canto y una paz que no lo puedo explicar con palabras, pero yo tenía ese canto dentro de mí. Preparamos todo el funeral porque una de mis hijas vive en Estados Unidos. Tengo 2 hijas, 2 yernos que son ahora mis hijos y 4 nietos. Entonces preparamos y yo les dije a los pastores, a cada uno de los que iban llegando, yo sé que un homenaje para él y como agradecimiento es que ustedes den una palabra de evangelismo, porque mi esposo era evangelista. Así que desde las 10 de la mañana que comenzó el funeral hasta el día que fue el sepelio, el entierro, pastor tras pastor, era un desfile de pastores glorificando a Dios, declarando palabra, y esos son los regalos que no se pueden comprar con dinero, pero el Señor nos lo da cuando nosotros le servimos. Yo en mi vida estoy agradecida y por eso, igual que Él, digo, mi vida es para servirle a Él, y Él pues me ha bendecido. En ningún momento me he sentido sola, lo he sentido a Dios tan cerca de mí, abriéndome camino, proveyéndome, dándome su amor, enseñándome a través de la palabra, y esa es la herencia de verdad que tenemos de poder ser hijas de Dios Todopoderoso. Amén, amén. ¿Sabe qué? Hay una palabra en el 2 de Timoteo, yo sé que Pablo le escribe a Timoteo y le entrega tantas perlas, porque parte sus cartas a Timoteo diciéndole, tú eres portador de una fe no fingida. Yo a ti te voy a entregar esto. Y porque la fe no fingida, si hay algo que Serera le explica, que es la fe no fingida. Pero en la carta del 2 de Timoteo le dice y le explica algo, y le dice, mira, una cosa es ser soldado de Jesucristo. Más le dice, pero ser obrero de Dios y ser obrero aprobado, esa es otra cosa. Y eso que usted nos está contando, toda esa manifestación gloriosa, viene de ahí, de ser un obrero aprobado de Dios. Dice, porque el obrero aprobado es el que lleva el evangelio, el que lo sigue, y usted me está diciendo que era evangelista, su esposo. Yo no lo sé, el Señor me entregó esa palabra hace unos días y yo la tenía que compartir. Se la compartí a una sierva que perdió a su madre. De hecho, ayer fue un día de servicio, ir a acompañarla, apoyarla en el servicio funerario y todo. Y le digo, mira, el Señor me dice esto. Y también siento que el Señor cuando me entrega muy intencional. Y mire, se lo estoy entregando a usted también porque yo digo, wow, Señor, ¿cuántas veces lo hemos leído y no lo hemos entendido lo que nos quieres decir? Así que, bueno, gloria a Dios. Mi querida pastora, vamos a orar para que usted nos traiga. Sabemos que el Señor ha llenado su vasija y tiene mucho que entregarnos en el día de hoy. Así que vamos a aprovecharlo al máximo el tiempo en usted, en la palabra. Así es que, Padre,
te damos la bienvenida. Espíritu Santo, le damos la bienvenida a este tiempo maravilloso. Sentimos, Señor, ese poder, esa unción que viene, Señor, desde lo alto, si viene hoy de Guatemala, Señor, pero sabemos que tú has instruido a tu hija en este tiempo a través del dolor, a través de toda esa manifestación gloriosa que es el perfume y traer alabanza, Señor, porque tu palabra dice que tú para eso hiciste y los creaste, para alabanza de tu gloria, Señor. Así que le damos la bienvenida, Espíritu Santo, y le damos la bienvenida a todo lo que usted quiera decir, que todo oído esté atento a lo que el Espíritu quiera hablar a través de nuestra querida invitada del día de hoy, nuestra querida pastora Erika. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias. Amén, amén, amén. Muchas gracias, gloria a Dios. Pues una bendición para cada uno de ustedes, amados, que están conectados allí desde su casa a través de las ondas de la televisión. Es un enorme privilegio el estar allá en la bella Chile. Y muchas gracias nuevamente a Pastora Marcela y este precioso programa Marcando Caminos. Hoy el Señor pone en mi corazón para hablar de tiempo de florecer. Y saben ustedes, es que todos lo conocemos, que el Señor conoce el final de nuestra existencia, de toda situación desde el principio. Y en nuestra vida, todos, como yo comentaba, yo pasé pues muchos años allí al lado de mi esposo y fueron momentos difíciles, pero también momentos de bendición. Nos gozamos en el Señor. Pude con mis ojos ver cómo el Señor lo sanaba, cómo el Señor lo rescataba, cómo el Señor lo usaba poderosamente. Y ahora estoy en una nueva temporada. Todos pasamos procesos y todos pasamos temporadas que nos marcan, nos transforman para bien o para mal, para victoria o para derrota. ¿Y por qué digo esto? Porque todo depende cómo nosotros veamos la situación y cómo nosotros reaccionemos a esa situación. Hay un destino profético marcando la vida de cada persona, marcando tu vida. Hay un destino profético, hay un plan y propósito de Dios para tu vida. Y lo vas a obtener y vas a salir y vas a triunfar de acuerdo a la respuesta que tú vas a dar, porque puedes estar triste, enojado, o puedes decir: aquí estoy, Señor, yo sé que tú estás en medio, que tú me bendices, que tú tienes un plan y propósito. Mira que en Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y si nosotros estamos en pruebas, ¿quién se va a sentir con gozo? Realmente es difícil. ¿Y saben por qué? Porque nosotros cuando estamos en la prueba no podemos ver más allá, no vemos más allá, no tomamos ese tiempo para visualizar cómo el Señor está usando esa situación para llevarnos a una victoria, para sacarnos de eso, porque después de pasar situaciones así, uno sale más fuerte, uno sale lleno de convicciones, con autoridad espiritual, con fe. Nuestra fe crece, el gozo del Señor, porque sabemos: wow, no estaba sola o no estaba solo, Dios estaba en medio de esa prueba. Pero cuando estamos allí, si nosotros no hacemos lo que dice Santiago, tened por sumo gozo, y tenemos gozo cuando vemos: Señor, yo sé que algo vas a hacer tú allá, y ahora que estoy en esta situación, Señor, yo veo tu mano. Y yo te digo gracias, no voy solo o no voy sola, ayúdame, Señor. Y miren, amados, preciosos, en la palabra de Dios, la Biblia, nosotros encontramos la historia de cuántas personas comunes y corrientes, personas como tú que estás ahí sentado en la sala, no sé en qué parte estás viendo esta transmisión, pero tantas personas que su historia valió la pena que su vida fuera plasmada en las páginas de la Biblia, y ahora es un gran testimonio para nosotros.
¿Por qué? Porque pasaron pruebas muy difíciles, pero ellos a través de esa reacción, a través de la confianza y estar creyendo en el Señor, llegaron a la bendición, llegaron a florecer. Y ese es el tema que yo tengo en esta mañana. Tiempo de florecer, el tiempo de florecimiento para tu vida ha llegado. Llegó la bendición. Y la palabra florecer es una palabra hermosa que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque florecer es sinónimo de prosperar, de crecer en riqueza, de lograr el éxito, de recuperarse, de avanzar, de desarrollarse y vivir en un rango óptimo del funcionamiento humano. Es uno que connota la bondad, el crecimiento, la recuperación. Es una persona resiliente. Y esa palabra resiliente, que creo que tal vez sea una palabra muy moderna, pero la resiliencia no es cuando nosotros estamos en ese proceso, así como yo he pasado muchos procesos en mi vida y me siento feliz porque ahora cuando viene un proceso yo sé que no es para muerte, es para bendición. Viene un proceso, yo digo, Señor, tú estás conmigo, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Pero en medio del proceso uno es así comprimido, y eso no es la resiliencia, no es el estar aguantando, sino es cuando de repente, sin darse cuenta, se comienza a abrir como esa flor, se comienza a abrir y a dar su perfume, a dar su olor, pero hay unas situaciones donde, por ejemplo, en Guatemala, en las calles venden docenas de rosas y para que tarden más tiempo las envuelven con un plástico así bien apretadas para que estén los botones. Y la persona la compra, la lleva a su casa, quita el plástico y cuando la abre, muchas de esas rosas van poco a poco abriéndose, soltando ese perfume, llenando la casa del olor y tardan tiempo con su belleza. Pero algunas otras flores no soportaron esa presión de estar ahí quizá en el calor de la calle, el humo de los automóviles, y entonces se le quita el plástico y algunas flores inmediatamente las hojas caen. Entonces resiliencia es, en medio de la situación yo me voy a poder levantar después para salir, para florecer, para dar lo que el Señor me enseñó en este proceso. El Salmo capítulo 92, verso 12 dice: el justo florecerá como la palmera. La palmera es ese árbol conífero tan grande y uno pensaría que cuando vienen los vientos fuertes, ese árbol, por ser tan alto, ese cono se va a quebrar, pero no es así. La palmera tiene la capacidad de doblarse y muchas veces hasta llegar casi a tocar tierra. Pero y si no, pues la palmera se dobla. ¿Y qué sucede? Las raíces se agarran, se aferran de la tierra, del sustrato, de la roca donde están y se vuelven más fuertes y comienza a subir una sustancia a través del cono que llega hasta la copa donde están las palmas, y es allí donde vienen las flores y luego viene el fruto. Entonces el justo, dice la palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios, florecerá como la palmera. Y yo le preguntaba al Señor, porque el Señor siempre nos está hablando en la palabra del justo. Dile al justo que le irá bien. ¿Cuántas veces el Señor se refiere a nosotros, a ti y a mí como justo? Yo le dije, Señor, sí, yo sé que somos justos porque nuestro Señor ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa justicia, ¿cómo es, Padre? Una mañana platicando con papá le decía, y el Señor me lleva a este pasaje que está en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios opera en fe y para fe.
Entonces yo soy justificada por medio de mi Señor y tu Señor Jesucristo. Pero la justicia del Señor opera en fe y para fe. Porque si yo no creo que Él existe, si yo no creo que en la cruz del Calvario Él ya pagó por mí, y gracias a eso yo soy llamada hija de Dios, gracias a eso yo soy justificada, entonces nada sucede. Es que es de doble vía en el reino de los cielos. Dios dando la bendición, Dios dando las promesas, Dios llevándote, Dios abriendo el camino. Pero si tú no crees, amado, amada, nada sucede. Es de doble camino. Entonces dice allí, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo, aquel que ya fue justificado en la cruz del Calvario, va a vivir por la fe, y por la fe se va a abrir el camino, así como el nombre de este hermoso programa, abriendo camino. Se abre la bendición por la fe, porque es necesario que nosotros creamos de que Dios es galardonador de todos los que le creen. Y eso lo vemos Pablo escribe en Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Maravillosa palabra, sin fe. Y entonces todas estas personas que aparecen después en la cartelera de la fe de Hebreos 11 fueron personas que ni siquiera tenían la palabra de Dios escrita como nosotros. Quizá solamente la transmisión oral o lo que contaban las historias, pero Dios estaba revelando a su vida, y en medio de situaciones difíciles ellos pudieron levantarse y dar testimonio para nosotros hoy en día de que Dios está allí por ti, y que llega un tiempo, no importa la circunstancia que estés pasando, no importa la situación, hay tiempo, hay plan y propósito. Plan y propósito, tiempo y propósito acontecen a todos, dice la palabra de Dios. Y entre estas personas que aparecen en la cartelera de la fe, encuentro a esta mujer maravillosa que siempre me gusta estar hablando de ella. Es Sara, porque pareciera como que no hizo mucho y que cometió el error de decir, te voy a dar a mi sierva para que quizá por ella venga la promesa, el hijo prometido. Eso lo vamos a hacer a un lado, y quiero que veamos, que conozcamos a esta mujer entre líneas. ¿Se imaginan ustedes estar en aquella época, la época patriarcal, donde si una mujer no concebía, pues todos la veían como que allí no había bendición, sino que había una maldición? Y estar todos esos largos años esperando, porque había una promesa de parte de Dios. Y llegó un tiempo donde ella dijo, tal vez nos estamos equivocando y quizás sea de esta forma, como muchas veces quizá alguno de nosotros ha querido darle una manita a Dios, pero no, nosotros tenemos que estar firmes, parados como la palmera en tiempo difícil, echando raíz, estando creyendo que su promesa es sí y es amén, y su promesa vendrá. Pues esta mujer, lo maravilloso, lo que a mí me impacta de ella, es que cuando una mujer se llena de amargura, de tristeza, como le sucedió, por ejemplo, a Raquel no podía concebir, y llegaba su esposo, y ella, cada vez que él llegaba a la casa, le reclamaban, no me has dado un hijo, dame un hijo. Entonces en aquel ambiente lo que encontraba Jacob era reclamos, era amargura, era insatisfacción. Pero viendo a esta mujer Sara, ella tenía esa relación con Dios, la tuvo que haber aprendido también de su esposo. Esa relación y esa fe no solamente era de Abraham, también era de ella. ¿Por qué? Porque ella al final, donde ya vino ese tiempo de florecimiento, no hubiese dado a luz si ella no se hubiera parado en fe y si ella no hubiese creído. Y en todo ese proceso, en todo ese camino, Sara no se llenó de amargura. ¿Por qué dice usted eso, pastora Erika? Déjame decirte, cuando ella tenía 90 años y ellos se fueron y llegaron con el rey de Gerar,
El rey cuando la vio, porque aún su esposo Abraham decía, qué mujer tan hermosa eres, mejor di que eres mi hermana, porque tengo miedo que por tu culpa, por querer quedarse contigo, a mí me vayan a hacer daño. Entonces cuando la ve el rey, imagínense, un rey que tiene muchas esposas, sin duda me imagino, jovencitas, mujeres bellas, pero la ve a ella y la quería convertir en su esposa. ¿Y qué es lo que caracterizaba a esta mujer? Porque cuando la tristeza viene, cuando el luto viene, decía Pastora Marce, cuando el luto viene, cuando el dolor viene, viene la amargura, viene el desánimo, viene todo lo negativo, eso porque nuestro cuerpo está tan perfectamente planeado y hecho por Dios Todopoderoso que todo lo que uno siente viene y sale a luz a través de la piel, el órgano más grande del cuerpo que nos envuelve. Los ojos se ponen así como decaídos, las comisuras de la boca con tristeza, la piel marchita, el cabello marchito. Entonces se nota que no hay salud, se nota que no hay tristeza. Pero Sara estaba rebosante de belleza, porque la belleza no solo la belleza exterior atrae, pero ella cultivó una belleza interior que enamora, y es esa relación con Dios, es esa paz, es esa convicción de saber que Él tiene control de todo y que si Él lo dijo, Él lo hará. Me apasiona ver a esta mujer que es un ejemplo para todas nosotras las mujeres. También hay otra mujer que en situación difícil tenía un esposo complicado, un esposo haragán, un esposo que todo el tiempo estaba tomando, estaba fuera de este mundo, estaba ebrio. Pero Abigail, una mujer llena de sabiduría, al ver que no se podía manejar su esposo, al ver que no podía conversar con él, al ver que solamente recibía insultos, y cuánta mujer estará allí en la casa, y no digo solamente mujeres, quizá hay hombres que les ha tocado una esposa que no responde, una esposa que usted anda buscando del Señor, pero ella aún no ha querido venir, porque todo tiene tiempo y lugar. Y entonces esta mujer tiene un gran ejemplo para nosotros, porque al ver eso, ella no se puso enojada, ella no dijo yo también lo voy a hacer, y no pasó hablando mal de su esposo, no pasó renegando, no pasó criticándolo, no se amargó. Ella se puso manos a la obra. Una mujer de Dios que administró bien su casa, una mujer de Dios que cuidó de los empleados. ¿Y por qué yo digo esto? Una mujer que tenía relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando la vemos que el rey David viene con los hombres a atacar, ella se prepara, se pone hermosa, prepara el regalo más exuberante, lo mejor, lo manda adelante, y cuando tiene su encuentro con el rey, se tira a tierra para honrarlo y le da una palabra profética. Tú has sido escogido por Dios para ser rey. ¿Cómo mi Señor se va a manchar las manos? ¿Y cómo una mujer puede hacer todo esto? Y te digo a ti, hombre, ¿cómo tú puedes manejar tu hogar y dar vuelta a la situación que estás viviendo y transformarla en una situación de bendición? No es dejando a tu esposa y no es dejando al esposo, es tomándote de la mano de Dios Todopoderoso, quien te da autoridad, quien te da sabiduría, quien te da conocimiento, quien te llena de gracia y favor, de esa dulzura y de esa bendición, que aunque todos los demás vean un caos, para ti hay bendición. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en medio de nosotros, su palabra dice, nosotros somos templo y morada de Dios Espíritu Santo, y cuando Él está en nosotros y lo sabemos, el gozo está ahí. Tu boca se abre, pero se abre para dar amor, para hablar palabras de sabiduría. Eso le pasó a esta mujer. Al final, no solamente viene a ser la esposa del rey David, sino una de sus consejeras junto con Betsabé, otra mujer maravillosa. Hoy vamos a recorrer un poquito estos testimonios de estas mujeres que pasaron dificultades. ¿Y por qué lo hago? Porque quizá tú estás pasando una situación difícil allí
y quizá no sea aún tan grave como la de ellos, pero cuando uno está en la situación, uno siente que el mundo ahí se termina, que aquí ya no viene bendición. Pero ellas pasaron situaciones difíciles. Esta otra mujer, Betsabé, fue diferente. Ella fue la que fue infiel, ella fue la que echó todo a perder, ella fue la que fue cómplice de asesinato de su esposo. Pero sabes, tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios perdonador. Quizá tú has hecho cosas malas, quizá a tus ojos estés mal, quizá has mentido, quizá no sé qué cosas hayas hecho, quizá has engañado, has robado y te sientes, yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Yo quiero recordarte esta mañana que su palabra dice que nuevas son sus misericordias para cada mañana. Y hoy estás estrenando misericordia. Y hoy es un buen día para decir, perdóname, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero recibir esas promesas y la bendición que están escritas allá en el cielo. Cuando tú me formaste en el vientre de mi madre, tú tenías un plan. Quizá yo lo he echado a perder, pero Señor, hoy es un día donde yo te entrego mi vida y quiero caminar en otra dirección. Quiero dar la vuelta a la esquina e ir de tu mano, Señor. Yo sé que contigo, Señor, yo voy a florecer y estaré siendo bendecido y bendecida para bendecir a los demás. Betsabé lo conoció, lo supo. Y ella viene y su vida es transformada. Ella se vuelve una excelente esposa, una empresaria, y sobre todas las cosas nosotros vemos esa dependencia de Dios. Cuando ella lleva a su hijo Salomón, que era un imposible que él fuera rey sobre Israel, porque habían en la sucesión dos hijos antes, Adonías y Absalón. Y entonces, pero ella confiaba que su hijo iba a ser el rey y lo educó para que fuera un rey justo. Y miren esto, al final de los tiempos, su hijo Salomón le dedica todo un proverbio, el proverbio de 10:31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su hijo ahora estaba dándole honra a la que al inicio de la historia era una mujer que nadie daba un centavo por ella. Es más, ella era digna de ser apedreada, de ser muerta, pero al final ella estaba floreciendo. El camino de bendición estaba allí porque se mantuvo fiel con el Señor. ¿No les parece esto maravilloso? Y bueno, ahora vamos a darle paso a los hombres, a los caballeros. Esta historia de José es realmente un gran ejemplo para nosotros. En la palabra de Dios dice en Génesis 31 del 3 al 5 que Jacob, su padre, le hizo una túnica de muchos colores. La túnica representa el gobierno, la autoridad, y es que José era un joven obediente a su padre, diferente a sus hermanos. Y cuando Jacob quiere honrarlo y le da la túnica de los colores marcando autoridad, es cuando José comienza a soñar. Entonces estaba allí el plan de Dios. Dios conoce tu principio desde tu final. El plan estaba allí, ni José ni Jacob lo entendían, pero con esa túnica lo estaban marcando para que fuera un rey. Y los sueños que Dios le dio estaban ahí, pero pasó ¿cuánto tiempo? 12 años, quizá en la cárcel, unos 20 años, donde él tuvo que pasar todo ese proceso de maduración para que él tuviera esa autoridad, esa sabiduría, la humildad. Si José responde de otra manera, nada hubiese pasado y quizá el Señor hubiese levantado a otro líder, a otro caudillo para cumplir su propósito. Pero aquel hombre se mantuvo fiel, aquel hombre se mantuvo humilde, aquel hombre se mantuvo queriendo honrar en medio de la cárcel y situaciones difíciles, honrar a Dios Todopoderoso. Y él fue desechado. ¿Y saben desde dónde comienza esto? Desde su mamá. Su mamá, cuando
viene y Dios la bendice con un hijo, tiene al bebé allí en sus brazos y dice, le voy a nombrar José, lo voy a llamar José, y luego agrega algo, añádame el Señor otro. ¿Qué estaba diciendo? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que con nuestras palabras marcamos la vida de nuestros hijos o incluso cerramos puertas de bendición para nosotros mismos. Ella estaba diciendo, sí, gracias Señor porque me has dado un hijo, pero sabes Señor, no es suficiente. Lea tiene muchos hijos. Este hijo yo te doy gracias, pero dame más hijos. No era suficiente. Y allí es donde ella abrió las puertas del rechazo para su hijo. Comenzó el rechazo con sus hermanos. El rechazo vino también la esposa de Potifar, quien lo difamó. Luego José estuvo en la cárcel, pero en medio de esas situaciones, como leímos, ¿verdad? El gozo del Señor tiene que estar. Él no se daba cuenta, pero en medio de esas situaciones ahí estaba el rey José, aquel hombre que Dios estaba preparando para la grandeza, aquel hombre que Dios tenía con un plan y un propósito. Yo no sé cuál es tu situación, pero hoy yo quiero decirte que en medio de tu situación no veas la situación, mira lo que Dios tiene, mira lo que Dios ha dicho de ti, sobre todas las cosas, que te ama, que eres la niña de sus ojos y que eres su especial tesoro. Cuando tú respondes como lo hizo José, honrando a Dios, si hay escasez, mi Señor proveerá. No voy yo a hacer cosas que le desagraden a él, porque yo tengo a un Dios proveedor. Si hay insultos o en el trabajo hay rechazo, yo soy un hijo o una hija de Dios y yo sé que tú, Padre, abres camino. Yo bendigo a esta empresa, yo bendigo a las personas, y ahí tú estás edificando, estás como la palmera echando raíces fuertes y tu aroma va saliendo y tú comienzas a florecer en medio de las situaciones. Sabes, cuando viene esta bendición, no es como que hay aquí un antes y un después muy marcado. Es un proceso así como difuminado, como un traslape. Estás en la situación difícil, pero luego viene el tiempo de la bendición y se va traslapando y ni cuenta te das. Cuando tú vienes a abrir tus ojos y ves para atrás, ya estás en otro nivel, ya estás en medio de otra bendición. Así es que cuando estás en medio de esas situaciones, no es para muerte, sino es para bendición, para que te levantes y para que florezcas. Llena tus pensamientos de las promesas de Dios. Cuando vino la hambruna, aquellos sueños que quizá el Señor se los vivía recordando a José, aquellos sueños vinieron a ser una realidad. Aquel sueño donde decía que los manojos se inclinaban hacia él y que su manojo se mantenía erguido, vino a ser una realidad. Muchas veces nosotros abandonamos los sueños que el Señor nos ha dado, o una palabra profética que te han dado, o Dios mismo ha hablado a ti, ha hablado a tu oído, ha hablado a través de la palabra, ha hablado de muchas maneras, escuchando la radio, y tú sabes que es Dios hablándote a ti, pero pasa el tiempo y dices, no, nada ha sucedido, eso quizá no era para mí, y entonces comienzas tú, porque no lo ves, comienzas tú a desechar aquella palabra. Y es que las situaciones en las que nosotros nos encontramos, no estamos viendo el final, pero Dios sí lo está viendo. Y tenemos un gran ejemplo en José, un hombre maravilloso que vino a florecer al final de los tiempos. Su padre Jacob tenía un propósito también en la vida. Y sabes, él quiso arreglar su futuro, él quiso allí abrirse camino. Y yo te vengo a decir esta mañana que tú no puedes modificar tu pasado, lo que tú has hecho, pero sí puedes echar a perder tu futuro con las malas decisiones y la actitud. Jacob
con todas esas malas decisiones y actitud. Él quería la bendición de Dios. Él se fue, pero él sabía que esa parte no había estado bien y Dios lo bendijo. Jacob era un hombre muy bendecido, pero había algo. Jacob tenía animales, tenía esposas, tenía riquezas, pero había algo en su interior que no le permitía ser feliz. Sabía que había una insatisfacción ahí, y es por las mentiras, quizá por el engaño a su papá, el engaño a su hermano. Entonces Jacob viene y lucha con el Señor, lucha con el ángel del Señor buscando la bendición. Y es por eso que el ángel del Señor le da permiso para pelear con él, porque sabes, Jacob lo que estaba haciendo era luchando consigo mismo, buscando su propia transformación. Ya tenía todo lo demás, pero él necesitaba esa transformación, él necesitaba estar seguro de la bendición. Por eso le dice: bendíceme, yo te pido que me bendigas, arranca de mí esto. Lo que estaba haciendo Jacob ahí era una lucha interna que estaba teniendo, arrancando el engaño, arrancando la mentira, arrancando las cosas que no servían. Él tomó, al igual que José se mantuvo firme, queriendo agradar a Dios. Y él también quiso enmendar el pasado, todo lo que había hecho, porque no era suficiente esa relación con Dios. Él quería ser transformado, y por eso el Señor le dice: has peleado con Dios y has vencido. Y le cambió su nombre y le dice: de ahora en adelante tu vida va a ser diferente. No sé qué es lo que esté en tu corazón. No sé qué sea eso que a ti no te deja avanzar, que vienes sintiendo culpa, que vienes sintiendo desánimo. Como yo decía a un principio, yo te recordaba que las promesas de Dios son sí, amén, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 verso 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Llénate de la palabra de Dios. El plan y propósito para tu vida están allí. Hoy yo quiero hablarte, no de en medio de la situación donde tú estás. Hoy yo quiero hablarte del futuro que viene a través de pasar por esta situación, y ese futuro es florecer. Para nosotros es fácil leer la historia de Sara, de Abigail, de Betsabé, de José, de Jacob. Es fácil. ¿Por qué? Porque solo pasamos las hojas de la Biblia, pasamos y qué emocionante, es como esa historia que cobra vida, y qué emoción. Ellos pasaron este proceso, pero nosotros ya estamos viendo qué es lo que viene. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, porque Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, te ama sobremanera y tiene ese plan perfecto para tu vida. Te sorprenderás cuando al pasar de esto el camino se abra y ni siquiera te imaginabas tú qué grandeza es la que Dios tiene para ti. Y todo viene por depender de Él. Todo viene por creer en sus promesas. Porque el que cree que existe Dios no puede ser como la ola del mar. Sí, Señor, es por emoción. Estoy escuchando a Pastora Erika. Sí, Señor, yo sé, aquí estoy. Pero mañana un vecino, un compañero de trabajo, una amiga viene y te habla lo contrario, y otra vez vienes a bajar. No, mi amado y mi amada, tienes que ser como esa palmera. Llena tu boca de bendición. Escoge la palabra, las promesas, y repítelas. Habla, visualízate, así como el Señor cuando con Abraham le tuvo que sacar de la tienda, lo saca y le dice: mira, Abraham, visualiza esto, miras el cielo, miras, sí, Señor, hay un cielo despejado, lleno de estrellas. Abraham,
cada una de esas estrellas representa tu descendencia. Así será tu descendencia. Hoy no tienes hijos, pero míralas, así será tu descendencia. Y donde estamos parados, ven la arena, ¿puedes contar cada granito de arena? No, Señor, no puedo, es incontable. Pues así será tu descendencia, Abraham. Y Abraham, en medio de todos los años, pudo haber pensado, bueno, él me lo dijo, pero yo de verdad no veo, yo ya no tengo la capacidad de procrear hijos. Mi mujer, ya su vientre está muerto. Aquí todo terminó, pero él siguió confiando en Dios y llegó la gran bendición. Lo tuyo es un proceso, lo tuyo es un momento, pero la bendición que viene es grande. Yo quiero ir terminando con esto y decirte que Jacob peleó por su bendición. José se mantuvo firme hasta obtener su bendición. Sara, si Sara no hubiese creído, su cuerpo no hubiese sido transformado, pero en medio de todo, ella se mantuvo creyendo por su bendición. Y de eso se trata esta vida. Venimos del cielo, donde el Señor nos ha encomendado venir a la tierra para establecer su reino, para creer en las bendiciones. Él preparó un escenario maravilloso para ti y para mí. Pero ¿qué? Tenemos que pasar por estos procesos. Y estos procesos es como cuando uno está en la escuela. Sí, hay que hacer tareas, sí, hay que pasar exámenes. Si no queremos pasar exámenes ni hacer tareas, no vas a avanzar. Estos procesos son para hacerte más fuerte, para que un día tú puedas pararte y decir, he pasado este proceso y ahora yo estoy en bendición. Mi vida ha sido todo un proceso. He pasado tantas situaciones, tengo testimonio tras testimonio. Cada vez que yo hablo con alguien, hay un testimonio que yo puedo dar de mi vida, de los procesos que he pasado. Y sabes, no es para darme gloria ni nada, pero el gozo del Señor está dentro de mí, porque lo he podido experimentar, porque he podido palparlo, porque es el Dios que me ama, porque yo sé que Él dio su vida en la cruz del Calvario y eso me da a mí un gran valor. He sido comprada con precio de sangre. No hay precio que me pueda a mí comprar más que ese precio. Y por eso yo ahora soy hija de Dios Todopoderoso, sentada con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es mi convicción. ¿Cuál es tu convicción? No sé, yo siento que hay una mujer allí sentada en desánimo y yo te quiero decir a ti, y quizás sea para más de una mujer, para hombres, ¿cuál es tu convicción? ¿Vas a seguir en esa situación? El Señor me ha enviado a mí desde la República de Guatemala hasta Chile para decirte, yo lo he vivido y el Señor me ha sacado en victoria. Levántate, mujer, levántate. Es tiempo de florecer, es tiempo de no ver la situación, sino ver lo que está más allá. Es tiempo de ver que no eres tú quien va a transformar, es Dios en ti. Comienza a abrir tu boca con bendición, bendice tu día, bendice tu casa, bendice tu mesa, bendice tus hijos, bendice tu trabajo, varón, ahí donde estás en la carpintería o en el taller de reparación de vehículos. Bendice, no te quejes porque ves que otros están en otra situación. Bendícelo porque sabes, a través de bendecir y hacer ese trabajo con excelencia, tú ya no vas a ser solo el empleado del taller, tú vas a ser un hombre, un hijo de Dios que va a tener su propio taller, y en su taller se va a hablar de la palabra de Dios. En su taller va a dar honra de Dios Todopoderoso, porque vas a hacer las cosas con excelencia, porque vas a transformar vidas. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Santiago, lo leía a un principio, donde decía Santiago que es necesario que nosotros creamos que Él existe y que es galardonador de nosotros. Es necesario que tú te levantes
yo quiero ir terminando con esto y quiero bendecir tu vida. Allí estás, en tu casa, en tu trabajo, pero sabes, hay un plan que Dios tiene y pídele al Señor que te vaya mostrando. Pero ese plan, y quiero que quede muy grabado en ti, es de dos partes. Dios, la parte de arriba, Dios, con ese plan para tu vida, donde Él te ve que tienes la capacidad, tienes la inteligencia, tienes la sabiduría, tienes la sagacidad. Su palabra dice que en Génesis hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza que nos da que somos coherederos, que somos co-creadores, tenemos la capacidad. Cuando tú vienes y sumas o restas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás allí con esa semejanza de Dios, con esa semejanza tienes esta inteligencia de Dios para crear, para hacer ricas comidas, para hacer vestidos, para dar clases, para hacer todo lo que Dios ahí en el hospital, para sanar enfermos, para dar palabra de bendición y por medio de la palabra sanar. Eres parte de ese plan maravilloso de Dios y es así como tú te tienes que ver. Entonces Dios ya dio la promesa. La otra parte es que tú la crees, levántate y comienza a caminar en esa dirección. Levántate, hombre, levántate, mujer, y resplandece y florece. Que esa flor emane ese perfume que llene todo a tu alrededor, que los demás cuando te vean que hay algo diferente en ti, y es que Dios Todopoderoso mora en ti. Él es tu creador, Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es quien te levanta y quien te bendice. Padre amado, en esta hora yo quiero bendecir la vida de todas las personas, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Que esta palabra venga a caer en tierra fértil, Padre amado. Que esta palabra haga rema en su vida, Señor. Y cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor, vea su vida y su situación como una bendición. Cada situación que está pasando es un plan y propósito para la vida de cada uno de ellos, Padre amado. Hoy, amado, yo te digo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te llene de sobreabundancia en amor, en paz, que tu mesa esté llena, que tu ganado gordo, que tus campos verdes, que tú seas esa persona que va llevando y sembrando esa semilla de bendición en los campos, en la vida, la mente y el corazón de las personas, porque has sido enviada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor te llene de su paz, de su misericordia y esa paz shalom que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu vida sea muy bendecida. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastora Marcela. Un enorme privilegio haber estado acá y sobre todo pues esperamos testimonios, ¿verdad?, de lo que el Señor estará haciendo, porque así como lo hizo con José y con todas las personas, así como ha transformado mi vida, y estoy segura, pastora, que la suya y los demás hermanos también queremos escuchar de la grandeza del plan que Dios tiene para cada uno de ustedes, amados televidentes. Recibimos todo eso. Vamos a ir a una pausa. No se vaya, siga la programación de Marcando Camino de Televisión Nacional Evangélica. Despedimos a nuestra querida pastora. Señor, gracias por esta palabra. La pastora nos habló de tantas cosas maravillosas, pero mire, una de las fe más grandes de todo lo que da testimonio, la galería que nos habla de Hebreo, la pastora, nos habla de José. Pero fíjese que José, todos conocemos la historia, pero ninguno reparamos en el final de José. Cuando él termina muriendo su padre y él termina hablando a sus hermanos y los hace que ellos se hagan responsables de sus huesos. Mire, por la fe, cómo José entró a la tierra de Canaán. Dice en Génesis capítulo 50, versículo 25, dice: les hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Y dice, y murió José de la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero mire dónde se cumple esta promesa. Tuvieron que pasar 400 años, pastor, mis queridos hermanos. Éxodo, capítulo 13, versículo 19, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Gloria a Dios, Señor. Gracias por su promesa, porque usted es fiel. Nuestra querida invitada del día de hoy nos decía: tienes que creer, tienes que confiar. Así como toda la galería de Hebreos lo hizo, así también fue hecho con aquel que creyó, más allá de lo que él podía ver en ese momento. Ciertamente el Señor le había revelado que él los iría a visitar. Así que nosotros, con esa fe y con esa convicción, de acuerdo a lo que nos habló la palabra el día de hoy, debemos ver más allá de lo que vemos en este presente. Gloria a Dios, gracias por este día, Señor, y nos vemos en un próximo Marcando Camino.